Hola, hoy vamos a trabajar con el teorema del seno. El teorema del seno relaciona en cualquier triángulo la medida de los lados y del seno de sus ángulos opuestos. ¿Sí? Esto se cumple para todos los triángulos, sean rectángulos o no. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Y vamos a ver, ¿sí? Lo importante que es cómo nombrar ese triángulo. En los ejercicios nos van a pedir resolver el triángulo. Resolver un triángulo significa encontrar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Como ustedes recuerdan, los ángulos se nombran con letras mayúsculas. Por ejemplo, A, B y C. ¿Sí? Pero luego de tener el ángulo A nombrado, ¿sí?, el lado opuesto al ángulo A, el lado BC, se va a nombrar también A minúscula por ser lado. El lado opuesto al ángulo C se va a nombrar C minúscula. Y el lado opuesto al ángulo B, fíjense que el lado C y el lado A son los lados del ángulo B. El opuesto es este, el AC. A ese lo vamos a llamar B minúscula. ¿Bien? Es importante esto, no se puede nombrar así nomás los lados y los ángulos, porque si no, al escribir la relación del teorema del seno, ¿sí?, nos va a quedar mal. ¿Sí? El teorema nos dice que en todo triángulo la medida de los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Escrito queda de esta forma. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, que a su vez también es igual a C sobre seno de C. A veces a la C, para diferenciarla, la minúscula de la mayúscula, se le hace una rayita acá. ¿Está? Simplemente para diferenciar. Pueden no hacerlo también. Recordamos que en todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de los ángulos interiores, A más B más C, va a dar 180 grados. Esa propiedad es importante a la hora de hacer estos tipos de ejercicios. Y además, recordar que vamos a usar la calculadora científica. Bueno, pero ¿cómo darnos cuenta cuándo utilizar el teorema del seno en un ejercicio? Y bueno, hay que fijarse en los datos. Tenemos dos criterios, dos casos en los cuales vamos a usar el teorema del seno. Uno es que nos den como datos dos ángulos cualquiera y un lado cualquiera. Es decir, por ejemplo, que nos den A y C y el lado B, o el lado C o el lado A, no importa cuál lado. La cuestión es que nos tienen que dar dos ángulos y un lado cualquiera. Y un segundo criterio, o segundo caso, en el cual nos dan dos lados, la medida de dos lados, y la medida del ángulo opuesto a uno de esos lados. ¿Está? Ojo, que el ángulo tiene que ser opuesto a uno de esos lados que me están dando como dato. ¿Bien? Lo que veremos ahora es un ejemplo para cada uno de estos casos. Bueno, en este primer ejemplo nos piden resolver el triángulo ABC conociendo la medida de un lado y dos ángulos. Para empezar con este tipo de ejercicio, lo que hacemos es una figura de análisis y una tabla para poder organizar y ver nuestros datos. En la figura de análisis vamos a trazar lo que llamamos un croquis, es una figura de análisis, ¿está? Vamos a trazar un triángulo cualquiera, no con estos datos, sino un triángulo para poder razonar el ejercicio, simplemente para eso. ¿Sí? Recordamos que el triángulo no tiene por qué ser un triángulo rectángulo. Vamos a ver.
y lo nombramos como ustedes quieran. Sus vértices A, B y C. Pero luego de tener nombrado los vértices, recuerden que hay que nombrar los lados según sean el lado opuesto a qué ángulo. Este va a ser el lado A, este va a ser el lado C y este va a ser el lado B, opuesto al ángulo B. ¿Bien? Entonces ahora lo que podemos hacer es ubicar nuestros datos. Sabemos que el lado C mide 12 centímetros. Este lado C va a medir 12 centímetros. Además sabemos que el ángulo A mide 65 y el ángulo C 40. Estamos frente al primer criterio de el teorema del seno. Tenemos dos ángulos y un lado opuesto a uno de los ángulos. ¿De acuerdo? Bueno, nos falta ubicarlo, los datos, en una tabla. Vamos a hacerla bien rápida la tabla, ¿está? A, el lado B, el lado C, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. ¿Qué datos tenemos? Tenemos al lado A, no, al lado B no, al lado C mide 12. ¿Sí? El ángulo A, 65, el ángulo B no lo tenemos, el ángulo C, 40. Resolver el triángulo implica ya los tres lados, habíamos dicho, la medida de los tres lados y los tres ángulos. Nos falta A, el lado B y el ángulo B. Calcular el ángulo B no es difícil. Bien, si nosotros recordamos la propiedad de la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo tiene que ser de 180. Entonces, 180 menos 65 más 40, ¿sí?, nos tiene que dar el ángulo B. Bien. Ahora, para calcular el lado A, el lado B, utilizaremos la relación o el teorema, o ley, también se le puede llamar ley, del seno. Bueno, pero antes de empezar con el teorema del seno, vamos a calcular B. 65 más 40, 105. 180 menos 105 da 75. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 75. ¿Cómo lo calculamos? Si la suma de A más B más C da 180, entonces 180 menos la suma de 65 más 40, que es 105, da 75. Pero me quiero concentrar en cómo calcular, por ejemplo, A o B. ¿Bien? Para eso nos tenemos que fijar en qué par, ¿sí?, de lado, ángulo tengo. Tengo C, lado, y C, ángulo. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos entonces es escribir la relación del teorema del seno, ¿sí?, y observar que tengo la parejita C. ¿Bien? A sobre seno de A es B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Que eso se lee de una forma muy particular. Los profesores leen A es a seno de A, como B es a seno de B, como C es a seno de C. ¿De acuerdo? Y bueno, les decía, tenemos esta parejita, podemos, para hallar A, utilizar esta parte, A dividido seno de A, es a C sobre seno de C. Sustituir los tres datos que tenemos y calculamos A. ¿Vamos a hacerlo? Bien. Sería así.
¿Estamos de acuerdo que vamos a hallar A? Para eso tenemos C, el lado C mide 12. A no lo tenemos. El ángulo A sí 65 y el ángulo C sí 40. Entonces habrá que calcular, para estos ejercicios hay que usar la calculadora científica, ¿sí? El seno de 65 y el seno de 40. ¿Bien? El seno de 65 grados nos da aproximadamente, da 0,906, 0,91. Vamos a aproximarlo a 0,91. Y el de 40, 0,64. Entonces nos quedaría, voy a seguir de este lado, A dividido seno de 65, que decía que era 0,91, igual a 12 dividido seno de 40, que es 0,64. Iba con el seno de 40. 0,64. Y entonces, acá viene la cuestión, que a veces también se plantea este mismo problema en física, ¿está? ¿Cómo despejamos A? Porque A puede aparecer, ojo que la incógnita puede aparecer acá, en el primer miembro, en el numerador, arriba, pero podría estar acá o acá. Depende si nos piden A, lado o ángulo, ¿sí? O el lado este o ese ángulo. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar? Igual que como trabajaban en la escuela con la regla de 3, ¿sí? Si esta es la incógnita, tenemos estos dos valores opuestos, los multiplicamos y dividimos por el que está opuesto a la incógnita. Así que A va a ser igual a 0,91 por 12 dividido 0,64. ¿Bien? Si A estuviera acá, vamos a suponer que el valor que no tengo es este. Entonces haría este por este dividido este. Y si estuviera acá, este por este dividido este. Y si estuviera acá, este por este dividido este. ¿Voy muy rápido? ¿Sí? Recuerden que los extremos tienen que ser igual a los medios. Entonces se puede trabajar con esta especie de regla práctica. ¿Bien? En este caso, si A está acá, es 0,91 por 12 dividido 0,64. Y esas cuentas nos da, yo ya la tengo hecha, aproximadamente 17,06. ¿Sí? 91 por 12 centímetros. Y ahora, teniendo el valor de A, podría aplicar el teorema del seno utilizando la parejita de C o la parejita de A. ¿Bien? Pero yo les recomiendo utilizar siempre los datos que son originales del problema, es decir, C, porque si nosotros tenemos un error al calcular A y utilizamos este A para calcular B, podríamos seguir arrastrando el error. En cambio, si tomamos datos originales, el 12 sabemos que está bien, no vamos a cometer un error al encontrar B. Como les decía, para hallar B podemos utilizar la pareja de A o la de C. ¿Sí? Los datos originales son C, pero yo voy a utilizar A porque así nos queda diferente el despeje, ¿sí? Y practicamos. Entonces, para hallar B, la incógnita sería B, vamos a usar esta parte de la relación. A sobre seno de A, seno del ángulo A, es igual a B sobre seno del ángulo B. ¿Bien? Entonces, podemos sustituir A por 17,06. Esa seno de 65 como B, que es lo que no tengo, lo que quiero calcular, esa seno de B que es seno de 75. ¿Bien? Seno de 65 y seno de 75 yo los tengo ya calculados, pero ustedes pueden usar calculadores. 0,91 y 0,97. Así que
17,06 dividido 0,91 es igual a b sobre 0,97. ¿Se copia bien? Bien, entonces vamos a practicar cómo despejaríamos b. b, que es la incógnita, es igual a estos números que están cruzados, los multiplico, 17,06 por 0,97 dividido 0,91. Entonces, b quedaría igual a 17,06 por 0,97 sobre 0,91. Y esto va a ser igual a 18,1 centímetros. Entonces b es igual, aproximadamente igual a 18,1 centímetros. Lo que quedaría terminado el problema. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el ejemplo 2 para el segundo criterio de cuándo utilizar el teorema del seno. Bueno, en el segundo ejercicio, en el segundo ejemplo, nos piden resolver el triángulo, es decir, hallar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos, conociendo el lado A, el ángulo A y el lado B. ¿Sí? Como siempre, en este tipo de ejercicio, lo primero que hacemos es una figura de análisis, un triángulo cualquiera en el cual vamos a ubicar para visualizar bien los datos y una tabla en la cual estén ordenados nuestros datos. ¿Sí? Empezamos por ahí. Dibujamos un triángulo cualquiera, que hasta lo pueden hacer sin regla, si ustedes no quieren hacer así. A, B, C. Y ahora con cuidado, como se nombran sus lados, este va a ser el lado A, el opuesto al ángulo B va a ser el lado B, y el opuesto al ángulo C, que me quedó horrible, va a ser el lado C. ¿Tá? Y por otro lado, una tabla en la cual ordenamos nuestros valores. ¿Sí? Tenemos el lado A, el lado B, el lado C, y el ángulo A, el ángulo B. ¿Qué datos tenemos? El lado A, que mide 10 centímetros. Vamos a usar color para la figura. El lado B, que mide 7. No tenemos el lado C. Tenemos sí el ángulo A, que mide 80 grados. ¿Sí? Y no tenemos ni B ni C, que lo tenemos que calcular. ¿Bien? Si nos fijamos con atención, tenemos como datos dos lados y un ángulo que es opuesto a uno de los datos, de los lados que me dieron. Por lo tanto, se puede utilizar el teorema del seno. El teorema del seno lo escribimos: A es a seno de A, como B es a seno de B, como C es a seno de C. Luego de tenerlo escrito, perdón, nos fijamos en, yo les decía, las parejitas. ¿Qué pareja tenemos? A, el lado A y el ángulo A. Así que este lo tenemos. ¿Sí? ¿Cuál vamos a empezar calculando? Por ejemplo, podemos empezar con, por ejemplo, no, tenemos que empezar por el ángulo B, ¿sí? Porque tenemos este dato, y de este no tenemos ninguno. ¿Bien? Entonces, empezamos poniendo que A sobre seno de A es B sobre seno de B, y sustituyendo los datos que tenemos. Calculamos y vamos a obtener el ángulo B. ¿Bien? Vamos a saber. A ¿sí? A es 10 sobre seno de 80 es 7 sobre seno de B. El seno de 80 yo ya lo tengo calculado, ustedes pueden usar calculadora, ¿sí?
da 0, aproximadamente, ¿no? 0,98. Así que 10 dividido 0,98 es igual a 7 sobre seno de b. Y acá aplicamos, ¿sí?, lo que yo les decía, que es similar a aplicar la regla de 3. Seno de b sería la incógnita, entonces sería igual a 0,98 por 7 dividido 10. Esto es mucho más simple, pero pueden hacerlo de otra forma, que es despejando. Si el 0,98 está dividiendo en el primer miembro, pasa multiplicando, este también, este 10 pasaría dividiendo y quedaría igual, ¿tá? Pero es mucho más simple decir, bueno, esta es la incógnita, aplico regla de 3, este por este dividido 10, ¿tá? Así que seno de b, y sigo por este lado, sería 0,98 por 7 dividido 10. Ya tengo las cuentas hechas. Suerte. Eso da 0,69. 0,69. Pero cuidado acá, ese no es b, ese es el seno de b. Para hallar b tenemos que ver en la calculadora, ¿sí?, la función inversa seno, seno a la menos 1. ¿Cómo se hace eso? Con el botón que ustedes tienen en la calculadora que dice Shift o In o segunda función. Con el botón segunda función es este, 2N de F o Shift, depende de la calculadora, el modelo que tengan, cuál botón tienen, ¿va? O IN. Y en vez de apretar seno de esto, yo no quiero calcular el seno de este número, sino quiero que calcular el ángulo cuyo seno da 0,69. ¿Bien? Entonces, escriben. Suponete que fuera segunda función lo que tiene la calculadora. Generalmente lo más típico es el Shift. Apretan Shift, seno, y en vez de hacer la calculadora, el seno hace lo que está, en vez de hacer lo que está sobre el botón, hace lo que está arriba del botón. Entonces el botón va a tener dos funciones. Por eso segunda función. Second en inglés, function. ¿Tá? Entonces, si seno de b es 0,69, yo ya lo tengo calculado. B es igual a 44 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, obtenido el valor de b, es muy simple calcularse, recordando que la suma tenía que dar 180 grados. Entonces, a 180 le restan esta suma y van a obtener el valor de c, que da 56 grados. ¿Tá? Hacen 180 menos 80, que da 100, menos 44, da 56. Y ahora sí, teniendo el valor de c, del ángulo c, podemos obtener el valor del lado c aplicando de nuevo el teorema del seno. ¿Bien? Con A o con B. Pero como nuestro dato original es A, ahora sí vamos a aplicar con A y C. Es decir, A sobre seno de A es C sobre seno de C. Tenemos al lado A, tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo C, nos faltaría este dato que sería la incógnita. ¿Bien? A es 10 sobre seno de 80, me da C sobre, que no lo tengo, seno de 56. Otra vez buscamos con la calculadora seno de 80 y seno de 56, ¿está? Seno de 80 da 0,98. Así que 10 dividido 0,98 va a dar igual a C sobre C, seno de 56, que es 0,83. Aproximadamente igual, ¿no? Siempre aproximadamente igual 0,83. Y entonces obtenemos C como 10 por 0,83 dividido 0,98. Sería lo mismo que este 0,83 que está dividiendo en el segundo miembro, lo transponemos al primer miembro multiplicado. Entonces quedaría 10 por 0,83 dividido 0,98. ¿Bien?
Y este C entonces es igual a 8,47. C, que es lo único que faltaba, 8,47 centímetros. ¿Bien? Un último detalle, para los que no les quedó claro cómo hacer el cálculo del ángulo si tengo el seno del ángulo en la calculadora. Entonces les puse un ejemplo. Si el seno de A, me dan que el seno de A, como hoy me daban el seno de B, que daba cierto número, ¿no? 0,5. ¿Cómo hago para calcular el ángulo A? La medida en grados del ángulo A. Entonces, en su calculadora van a tener que buscar si tienen Shift, In o segunda función. Este botón hace que en vez de, al apretar el botón, se realice la función que está sobre el botón, se va a realizar la función que está arriba del botón. Eso hace que la calculadora tenga por cada botón varias funciones. ¿Bien? Entonces apretan ese botón, luego apretan seno, el resultado ¿sí? que nos da el seno y les va a dar el ángulo. ¿Bien? Y bueno, eso es todo. Chao.